Contexto sociológico. Qué bueno que te tenemos de regreso, Luis Fernando García Busaid, pero además de regreso después de tu cumpleaños y después de todos los días festivos y demás. Así es que nos encanta poder tenerte acá y recibirte. Al contrario, el agradecido soy yo. Estoy un poquito malo, pero espero que pueda ser claro al compartir mi reflexión con ustedes y con nuestros radioescuchas en este 18 de enero de 2018. Mira, como siempre, ocurren muchas cosas a lo largo de la semana, pero creo que una de las más importantes fue la definición del dictamen, la aprobación del dictamen que crea la Guardia Nacional, del apoyo de las bancadas de Morena, del PRI, del Partido Verde, del Partido del Encuentro Social, del Trabajo, de algunos periodistas. Y el título de la reflexión del día de hoy es México militarizado. Entre comillas, guarde esta fecha. Hoy se escribe en la historia la militarización de la seguridad pública en México con la Guardia Nacional Militar. Ignorados los expertos, activistas, víctimas y organismos internacionales, estamos en días de convertirnos en un país autoritario. Cierran las comillas. Este es el tuit de Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, fechado el 16 de enero de 2019. Ese día fue aprobado el dictamen que creó la Guardia Nacional con el apoyo de Morena, del PRI, del Partido Verde, del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo y algunos periodistas. Marco tiene razón. Esta decisión institucionalizará la militarización del país en la Constitución y abrirá las puertas al autoritarismo, porque otorga facultades permanentes a las Fuerzas Armadas, en particular a Sedena, para llevar a cabo labores de seguridad en un México falto de Estado de Derecho, pródigo en violaciones a los derechos humanos y ausente de rendición de cuentas. En el índice del Estado de Derecho 2017-2018, publicado por World Justice Project, México ocupa el lugar 92 de 113 posibles, justo entre Uzbekistán y Sierra Leona, en África, solo a 11 lugares de Venezuela, el último lugar. De enero de 2007 a junio de 2017, el Ejército y la Marina fueron las instituciones de seguridad que cometieron mayores violaciones a los derechos humanos relacionadas con desaparición, tortura y ejecuciones. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos lo refrenda. Las violaciones a los derechos humanos alcanzaron niveles históricos durante el 2017. Peor aún, el uso y el abuso de las Fuerzas Armadas, a la vez que disminuye la observancia de los derechos humanos, incrementa el índice de letalidad y de opacidad para rendir cuentas, porque en buena medida, estas fuerzas, las Fuerzas Armadas, se autogobiernan sin rendir cuentas a nadie. Si subordinamos esta tendencia militar en el ámbito de seguridad pública, el poder político concentrado en la persona de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podemos esperar? Una presidencia autoritaria de tinte absolutista, con una estrategia fallida, de nuevo, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Bien, hay quienes dicen no adelantemos vísperas, no tenemos por qué tener desconfianza sobre esta decisión. Peor de lo que estamos no podemos estar. Tenemos que hacer algo distinto a lo que se ha venido haciendo, porque lo que se ha venido haciendo no es lo que el país necesita, porque no hemos visto una disminución simplemente en las cifras de los delitos, pero además de los actos delincuenciales en general. Hay que recordar que el último año del sexenio pasado fue el año más violento desde que se desató este enfrentamiento con los grupos delincuenciales. Entonces, ¿concedemos y no adelantamos o realmente desde ahora estamos atentos porque esta posibilidad de la participación del ejército y lo que algunos avecinan la violación de derechos humanos, etcétera, pudiera ser lo que va a suceder en esta historia? Bueno, primero la propuesta de Andrés Manuel López Obrador contradice sus dichos de campaña, cuando habló de la importancia de regresar de manera paulatina al ejército, a los cuarteles. Segundo, no hay ninguna novedad en el modelo de la Guardia Nacional
que nos haga pensar o avisorar un cambio radical en la estrategia de combate al crimen organizado. Es decir, la militarización simplemente que ocurrió en el caso de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, simplemente se institucionaliza en la Constitución para dar facultades a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad. Descuenta, soslaya, ignora la posibilidad de fortalecer las policías estatales y municipales y centraliza en un mando único a nivel nacional la conducción de la lucha contra la inseguridad. En ese sentido, menoscaba de manera significativa la importancia, la responsabilidad que habían de tener gobernadores y presidentes municipales para colaborar en esa tarea. Entonces, en ese sentido, no hay ningún cambio realmente que nos haga repensar, ¿verdad?, más allá de la militarización, que se está implantando un modelo de seguridad pública que realmente combata de manera eficaz y eficiente el crimen organizado de nuestro país. Más allá de eso, no habla de la integralidad de una estrategia que incluye golpear las estructuras financieras del crimen organizado. No habla tampoco de la importancia de la prevención a nivel municipal, es decir, territorial, que focaliza esta decisión de la Guardia Nacional única y exclusivamente en militarizar, ¿verdad?, el combate a la seguridad pública, la inseguridad pública, perdón. Uh-huh. Entonces, en ese sentido no hay realmente un cambio esperanzador, Marcela. Uh-huh. Fíjate que Salvador Camarena hoy escribe una columna que tituló El México de mi general Andrés Manuel y da cuenta de un tema y que además es como la parte por el todo en lo que podríamos luego analizar. El presidente anunció que se comprarán al menos 500 pipas para distribuir combustibles. La medida obedece, nos asegura el gobierno, a la necesidad de cuidar el abasto si el combate al robo de combustible obliga a suspender la operación de los correspondientes ductos. En condiciones normales, esta decisión habría significado una lluvia de oro para la dirigencia del sindicato petrolero, pero AMLO explicó ayer jueves que las pipas serán para el ejército mexicano. Chicos, dice Camarena, saluden a los soldados piperos. Se podría oír más pronto que tarde en cualquier rincón de México. Entonces, este juego, esta participación que se le está dando al ejército, es más allá de el combate a la criminalidad, es una manera de entender el ejercicio de gobierno. Mira, se está creando una alianza, digamos, como lo menciono, estructural muy peligrosa, me parece, porque estamos subordinando esta tendencia en el ámbito de seguridad pública, en el ámbito de la seguridad nacional también, ¿no? Al poder político centrado en la persona de Andrés Manuel. Y en esa medida estamos viendo la gestación, en cierta manera, de una presidencia autoritaria de corte absolutista, un poco como lo señala Salvador Camarena, de acuerdo a lo que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Y estoy leyendo el artículo de él precisamente en este momento, mientras platicamos, ¿no? En el cual habla precisamente cómo las Fuerzas Armadas tendrán en sus manos la seguridad de todos los mexicanos en todo momento y en todo lugar. Y más allá de eso, crecerán de manera progresiva en número y en presencia territorial. Entonces, lo que queda claro es un análisis, digamos, a buena pluma, hablando estrictamente del tema de la Guardia Nacional, sin mencionar el tema de la seguridad nacional en asuntos como el de huachicoleo, es que se concentra más y más poder en la figura de Andrés Manuel, ¿verdad? Con una visión no solamente absolutista, sino también autoritaria, que habría de preocuparnos a todos y cada uno de nosotros. Uh-huh. Bien, bueno, y vamos a ver cuál es la reacción después de que el presidente dijo que no le había gustado como había quedado precisamente la ley para la conformación de la Guardia Nacional. Y entonces, pues inmediato, pues todos los diputados, senadores y demás, porque luego va a la Cámara de Senadores, la ley para finalmente su aprobación, pues dijeron que la van a revisar.
y seguramente vamos a ver una modificación en el transitorio que a Andrés Manuel no le gustó, al presidente de México no le gustó como quedó en la redacción de la ley. Entonces, a ver, ¿esto no será también una manifestación y una evidencia más de que no hay autonomía entre los poderes? Pero bueno, no hay autonomía, es un hecho. Estamos viviendo un poco lo que sucedió en los años 70, cuando el partido hegemónico era el Partido Revolucionario Institucional, y en el sentido de que lo que el presidente ordenaba era prácticamente lo que el legislativo realizaba, ¿no? Hay algo preocupante en esta reacción que tú mencionas de Andrés Manuel, porque aun cuando se haya cambiado el mando militar a un mando civil, ¿verdad? Para darle también un poco más de juego al Alfonso Durazo, que había quedado prácticamente excluido del mando de la Guardia Nacional. Hay un Consejo Militar, Marcela, que jugaba un papel muy importante dentro de la Guardia Nacional, con el dictamen que se aprueba el 6 de enero. Este Consejo Militar queda reducido en algunos aspectos en términos de su poder al interior de la Guardia Nacional. Eso es lo que le molestó, entre otras cosas, a Andrés Manuel, y eso es lo que le está pidiendo al Congreso que modifique. Y en ese sentido, pues es evidente que hay una conducción directa entre los deseos de Andrés Manuel, ¿verdad?, o la visión de Andrés Manuel, ¿verdad?, y el Congreso, que se subordina de manera casi absoluta, ¿verdad?, a sus órdenes y a sus mandatos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo contigo, es decir, no hay una distinción clara entre poderes, ¿no? Y si lo vemos en el ámbito de lo judicial, podemos observar cómo de manera sistemática, desde su llegada, Andrés Manuel va minando la autoridad del Poder Judicial a través del debate que establece con el asunto de los salarios, ¿no? Y bueno, introduce una persona también cercana ahí, en la figura del magistrado Saldívar, ¿no?, que queda como presidente en ese momento de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, sí, hablando en un sentido mucho más amplio, de alguna manera Andrés Manuel está subordinando las instituciones más importantes del país, en este caso el Poder Judicial y Legislativo, a sus intereses y a su visión de gobierno. Bien, pues Luis Fernando, muchísimas gracias por permitirnos pensar y reflexionar sobre este tema que sin duda alguna es importante porque nos implica a todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Definitivamente, Marcela, un gusto estar de regreso, un poco malo, pero feliz. Ya, que te recuperes pronto. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Al contrario, gracias.